Ok, vamos a desempacar esto. Imaginen por un segundo la decisión financiera más importante del año, ya sea para una empresa gigante o para una familia. Ajá, una decisión de peso. Exacto. La intuición nos dice que ese proceso es, no sé, como una hoja de cálculo mental impecable. Claro, donde evalúas todo con mucho cuidado. Sí, uno proyecta costos, revisa los beneficios empíricos, analiza cada especificación técnica y bueno, al final llegas a una conclusión súper lógica. Pero, y aquí viene lo fuerte, la neurociencia moderna nos arroja un balde de agua fría enorme con esto. Totalmente. Porque esa supuesta hoja de cálculo es una ilusión absoluta. Nos dicen que el 95% de esa decisión ya fue tomada, en fracciones de segundo, por una parte del cerebro que ni siquiera entiende de números. Y eso es, o sea, un golpe directo al ego racional que todos tenemos, ¿verdad? Sí, duele un poco admitirlo. Duele, porque biológicamente esa balanza perfecta de costo y beneficio simplemente no tiene la última palabra. Entramos en lo que podríamos llamar, digamos, aguas turbias cognitivas, donde la maquinaria real de nuestras decisiones opera bajo reglas completamente distintas. Y precisamente por eso estamos aquí hoy. En esta inmersión profunda tenemos sobre la mesa un documento que disecciona esta realidad de una manera fascinante. Es un material buenísimo. ¿Lo es? Se titula Vende como piensa tu cliente. Específicamente estamos analizando el día 6 de un manual de negocios inteligentes con Diana García. Un enfoque muy particular sobre la negociación. Exacto, cómo negociar con verdadera maestría. Pero hay que hacer una advertencia rápida para quienes nos escuchan. La misión de nuestro análisis hoy no es repasar tácticas de ventas de los años 80. Nada de eso. Para nada, no estamos hablando de manipular a nadie. No, la meta es decodificar el mecanismo biológico real que hay detrás de un sí. El objetivo central aquí es aprender a convertirnos en lo que el documento define como un traductor de emociones. Me encanta ese término. Es muy preciso. Y para entender verdaderamente cómo comunicar una idea de manera efectiva, el paso cero, antes de cualquier técnica, es entender quién está tomando la decisión realmente. Claro, el quién. Ahí es donde el manual lanza esa estadística demoledora que mencionaste, que el 95% de las decisiones de compra son 100% emocionales. El texto hace un llamado súper contundente a, dejar de vender características a la mente lógica. Y empezar a vender transformaciones al corazón. Exactamente. 95% es una cifra que asusta si uno se dedica a crear presentaciones de PowerPoint llenas de datos y gráficos. Te desarma por completo la estrategia. Sí, pero quiero que profundicemos en el porqué de esto, porque el documento ilustra esta dicotomía de una manera visual que me pareció muy impactante. El contraste visual es genial, sí. Por un lado, nos muestra el nexo cognitivo. Lo ilustran como un cerebro humano hiperconectado, con luces azules, circuitos electrónicos muy fríos. Es nuestra máquina de procesamiento. Nuestra parte calculadora. Exacto. Y por otro lado, contrasta esto con las olas emocionales, que están representadas por un corazón rodeado de líneas superorgánicas, muy fluidas y cálidas. Y la realidad es que en esta batalla, la onda cálida casi siempre vence al circuito frío. Siempre gana. Pero ¿cuál es el mecanismo biológico detrás de esta victoria tan aplastante? Bueno, la respuesta la encontramos en la arquitectura evolutiva de nuestra mente. La parte emocional del cerebro, impulsada por estructuras como la amígdala, procesa la información en milisegundos. Rapidísimo. Sí, su trabajo original en la prehistoria era detectar amenazas o recompensas inmediatas para asegurar la supervivencia. Así que reacciona mucho antes de que tengamos tiempo de siquiera formular una palabra. Wow, o sea, es instinto puro. Exacto. Por el contrario, la corteza prefrontal, que vendría siendo nuestro nexo cognitivo, analítico y lógico, es evolutivamente mucho más reciente. Opera de manera mucho más lenta. Y gasta más energía, ¿no? Totalmente. Consume un montón de energía. Entonces, cuando nos presentan una idea, un producto o, digamos, un servicio, la amígdala ya sintió deseo, sintió miedo, alivio o rechazo, mucho antes de que la corteza prefrontal haya terminado de leer la primera línea de las especificaciones técnicas. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Porque solemos pensar que la lógica y la emoción trabajan en paralelo. Como si fueran iguales. Exacto, como dos socios debatiendo en una sala de juntas. Pero con lo que acabas de explicar, propongo esta analogía. La mente lógica no es un socio igualitario, es más bien como un abogado defensor.
A ver, me gusta por dónde vas. Es que piénsalo, el cerebro emocional comete el crimen, es decir, toma la decisión impulsiva basándose en un deseo profundo o en un miedo subyacente. Ajá. Y luego, una fracción de segundo después, contrata a este abogado defensor, que es la mente lógica, para que busque desesperadamente la evidencia técnica que justifique esa decisión ante el jurado. Que puede ser la pareja, la sociedad o el jefe de la empresa. Exacto. Necesitas la excusa racional para validar lo que ya decidiste sentir. Esa es la mecánica exacta. Como experta te digo que es brillante ponerlo así. El abogado defensor necesita esos datos de rendimiento, las garantías, las certificaciones, no para tomar la decisión. Sino para fabricar una coartada racional. Tal cual. Y sabiendo que esta emoción domina casi la totalidad del impulso inicial, la gran pregunta es, ¿cómo nos preparamos para hablar en la frecuencia de estas olas emocionales? Sin activar de inmediato las defensas rígidas del nexo cognitivo. Exactamente. Y lo que aporta este manual de negocios inteligentes es un método sistemático para hacer esto antes de siquiera abrir la boca. Lo llama el kit de introspección. Sí, y el nivel de especificidad de este kit me llamó muchísimo la atención cuando lo leía. Exige 10 minutos de pensamiento empático ininterrumpido. 10 minutos sagrados. Pero además, pide tener a la mano lo que denomina un bolígrafo de la conexión. Ojo, no dice que abras un documento de texto en la computadora. Pide explícitamente un bolígrafo. Tiene un propósito muy claro. Supongo que esto tiene que ver con forzar al cerebro a salir del modo automático de teclear, ¿verdad? Para anclar físicamente el ejercicio de empatía. Totalmente. El acto de escribir a mano ralentiza el procesamiento cognitivo, lo suficiente como para obligarnos a pensar en el verdadero significado de las palabras, no solo en la velocidad de producción. Te saca del apuro. Sí, te obliga a estar presente. Y el cuarto elemento de este kit es súper importante. Es establecer la intención clarísima de vender un sentimiento, no solo una función mecánica. Ok, entonces, una vez que tienes este kit mental y físico, el manual introduce el primer paso de su ritual de transformación, que es aislar la característica lógica. Que sería identificar la materia prima. Exacto. ¿Qué es lo que el producto hace de forma mecánica o técnica? El texto menciona ejemplos muy cotidianos, como una consultoría de 60 minutos, un curso de 10 módulos o un software con inteligencia artificial. Son características puramente lógicas. Ahora, espera. Aquí voy a ser de abogado del diablo un momento. Adelante, me parece bien. Porque para quienes nos escuchan hoy, todo esto de vender un sentimiento puede sonar a veces a marketing barato o a manipulación, o simplemente a vender humo. Es una reacción normal. Si tomamos el ejemplo del texto sobre el software de inteligencia artificial empresarial, imaginemos por un segundo un comité de compras B2B, negocio a negocio. Ok, un escenario muy corporativo. Tienes 5 ejecutivos de traje sentados en una mesa inmensa con un presupuesto de millones de dólares. Ellos necesitan protocolos de seguridad. Sí, claro. Necesitan capacidad de procesamiento enorme. Encriptación de extremo a extremo. ¿Qué pasa con esos comités? Ahí no hay un solo cerebro emocional tomando decisiones impulsivas frente a una pantalla. Hay un protocolo súper estricto. Todo está regulado. No nos estrellamos contra una pared de ladrillos si llegamos a hablar de sentimientos a esa sala de juntas. Es una objeción fundamental. De hecho, es el principal escepticismo frente a este enfoque emocional en el mundo corporativo. Claro, suena poco serio al principio. Pero, y aquí está la clave, si analizamos la dinámica de ese comité de compras a través de la lente de este documento, descubrimos que un comité no elimina la emoción en absoluto. No. No, de hecho, a menudo la amplifica en forma de aversión al riesgo. Ah, claro. Piénsalo así. Nadie en esa sala de reuniones quiere ser el ejecutivo que recomendó un software carísimo que terminó filtrando datos de la empresa. Y perdiendo su trabajo al día siguiente. Exactamente. La emoción colectiva que domina esa sala realmente es el miedo al fracaso, el instinto básico de autopreservación profesional. O quizás en otros casos es el deseo de estatus, de ser los pioneros en su industria al usar esa tecnología. Entiendo por dónde vas. O sea, la lógica sigue siendo el escudo. La encriptación de extremo a extremo y todos esos protocolos de seguridad maravillosos son simplemente la característica lógica. Son la materia prima. Es lo mínimo necesario. Es indispensable, sí, pero es solo la armadura que esos 5 ejecutivos necesitan para sentirse seguros al momento de firmar el cheque. ¿Y si solo vendes esa característica técnica? Compites en precio.
te comparan contra cualquier otro software que tenga exactamente las mismas especificaciones, y el que cobre un centavo menos gana. Te vuelves irrelevante. Pero si decodificas la emoción subyacente, que es, por ejemplo, la tranquilidad absoluta de que su infraestructura no va a colapsar el fin de semana, o la seguridad de que sus puestos de trabajo están protegidos. Estás hablando con el 95% de sus cerebros. Tal cual. El texto en ningún momento sugiere que ocultemos los datos técnicos. Lo que dice es que hay que entender que la característica técnica justifica la compra, pero jamás la impulsa por sí sola. ¡Wow! Eso realmente cambia la perspectiva de cualquier negociación compleja y nos lleva directo al núcleo del documento, al ejercicio que creo que es el más valioso de este día 6, que es el arte de la traducción emocional. El paso número 2. ¿Sí? Ya tenemos la materia prima lógica, el abogado defensor tiene sus pruebas técnicas. Ahora, ¿cómo convertimos todo eso en un argumento directo para la amígdala? Ahí el texto nos plantea dos preguntas críticas, que la verdad actúan como la piedra roseta en todo este proceso de traducción. La primera pregunta es, ¿qué beneficio o transformación concreta obtiene el cliente? Y la segunda, que es donde verdaderamente ocurre la magia del proceso, es cómo le hace sentir ese beneficio en su realidad diaria. Son filtros de profundidad muy fuertes. Y para no dejar esto solo en el terreno de la teoría filosófica, el manual utiliza un ejemplo de su propio producto que es sumamente terrenal y honestamente bastante aburrido en su superficie. Sí, analizan una característica que parece no tener nada de emocional. Analiza esto, dicen. Este manual tiene un checklist al final de cada día, una lista de verificación, cajas vacías esperando ser marcadas con un bolígrafo. Es el pináculo del nexo cognitivo, ¿no? Pura función administrativa. Es papeleo. Pero si aplicamos el traductor de emociones a ese checklist tan aburrido, el documento revela una respuesta a esas dos preguntas críticas que cambia todo. ¿Qué dice exactamente la traducción? Dice que la traducción emocional es, da la satisfacción y el control de terminar cada día sintiendo que se ha progresado, eliminando la ansiedad de no saber si se está haciendo bien. Es un salto cualitativo inmenso en el mensaje. Totalmente. Pasamos de hablar de un diseño impreso en una hoja de papel a hablar de erradicar la ansiedad nocturna de una persona. Y tiene un anclaje psicológico súper profundo. Cuando el texto habla de eliminar la ansiedad, está tocando un fenómeno neuropsicológico muy real. ¿Cómo cuál? Bueno, nuestra mente tiene una aversión natural a las tareas inacabadas. Eso genera una carga cognitiva constante que se queda ahí funcionando en segundo plano. Te drena la energía sin darte cuenta. Exacto. Entonces, al posicionar el checklist no como una simple hoja de papel, sino como la herramienta que apaga ese ruido mental y te devuelve el control, el vendedor se convierte en alguien que rescata al cliente de su propia frustración diaria. Deja de ser un gasto, se vuelve un alivio. Se convierte en algo indispensable. Es como el efecto Zeigarnik en psicología, ¿no? Esa tendencia del cerebro a recordar mucho más las tareas que fueron interrumpidas que las que ya terminamos. Ese es el término exacto. Genera un estrés de fondo permanente. Y el checklist cierra ese ciclo. Quien está del otro lado leyendo la página no está comprando tinta sobre papel. Está comprando el derecho absoluto a cerrar la computadora a las 6 de la tarde y poder ir a cenar en paz con su familia. Qué buena forma de verlo. Y el insight clave que el documento subraya, justo aquí, que la verdad debería enmarcarse en la pared de cualquier oficina de ventas, es este. Las personas olvidan lo que dices, olvidan los datos específicos, olvidan las características técnicas de tu producto, pero nunca van a olvidar cómo una solución les hizo sentir. Porque el cerebro humano prioriza y almacena memorias que están ligadas a picos emocionales, ya sea de dolor o de recompensa. El disco duro mental de tu cliente simplemente borra el grosor del manual o la cantidad de horas de video de tu curso. Eso desaparece. Pero retiene con fuerza el eco de la confianza que esa interacción le infundió. Claro. Ahora, la parte verdaderamente difícil de esto es que entender la teoría es apenas la mitad del trabajo. La práctica es otra cosa. Antes, nos hace sentir seguros y profesionales. Te refugias en los datos. Por eso, el texto dedica una sección completa a tu espacio de reflexión, para obligar a quien lee a pasar a la acción. Y me parece el momento perfecto para que pongamos a prueba este marco teórico nosotros mismos. El manual empuja a quien lo lee a cuestionarse qué característica ha estado vendiendo de forma, digamos, demasiado lógica. Hagamos el ejercicio en tiempo real. Va, y hagámoslo con algo extremadamente árido para ver si este traductor de emociones realmente soporta la presión. Me parece perfecto.
Pensemos en el servicio más invisible y técnico posible. ¿Qué tal mantenimiento de servidores de bases de datos para empresas grandes? Es un candidato perfecto. Como dijimos antes, es un servicio invisible hasta que falla catastróficamente. Exacto. Si seguimos el ritual del documento, el paso 1 es identificar la característica lógica. Para un servicio de mantenimiento de servidores, la frase típica que usaría el nexo cognitivo sería: ofrecemos monitoreo automatizado 24/7 con redundancia de datos en múltiples ubicaciones y un tiempo de actividad garantizado del 99.9%. Aburridísimo. O sea, es correcto técnicamente, súper profesional, pero aburridísimo. Esa es nuestra materia prima. Si pasamos al paso 2, hacemos las preguntas de traducción. Primero, ¿qué beneficio obtiene el cliente con esto? Bueno, el beneficio técnico es que el sistema de la empresa no se cae nunca, no pierden información crucial y no hay interrupciones operativas que cuesten dinero. Ok, y ahora le pasamos el filtro final, la magia. ¿Cómo le hace sentir ese beneficio al director de tecnología o al dueño de la empresa en su día a día? Si aplicamos el enfoque del manual, la traducción emocional no hablaría ni una sola vez de redundancia de datos. ¿Cómo la armarías tú? La traducción sería algo más como: te devolvemos tus fines de semana. Podrás irte de vacaciones con tu familia sabiendo que, sin importar lo que pase, no vas a recibir una llamada de pánico a las 3 de la mañana porque el sistema colapsó. Básicamente, compras la certeza absoluta de que tu empresa es inquebrantable frente a tus clientes. Ahí está, es una diferencia abismal. Es otro nivel de comunicación. El proveedor A vende tiempo de actividad del 99.9% y el proveedor B, usando el traductor del día 6, te vende la certeza de que tu teléfono no va a sonar con emergencias a las 3 de la mañana. Y el precio puede ser exactamente el mismo. El servicio técnico puede ser idéntico en servidores. Pero el proveedor B acaba de hablar directamente con el 95% del cerebro que firma el contrato multimillonario. Le habló directamente al miedo y al deseo inmenso de paz mental. Y este ejercicio demuestra muy bien por qué el checklist de validación que cierra este día 6 es tan importante. No sirve absolutamente de nada leer sobre el traductor de emociones si no te sientas con ese bolígrafo físico a destilar tus propias características técnicas. El checklist está ahí para validar que realmente hayas entendido la diferencia anatómica entre la lógica y la emoción. Y que asimiles internamente que siempre, sin excepción, estás vendiendo un sentimiento. Es una regla de oro. Y el documento remata con una invitación súper clara a forjar conexiones continuas, refiriendo a la gente al Linktree de negocios inteligentes. Porque reconocen que afinar este instinto de traducción es un trabajo constante, no es de un solo día. Entonces sí, recapitulamos un poco el terreno que hemos cubierto en esta inmersión profunda. Comenzamos desmitificando por completo la idea de que la persuasión es un proceso matemático y puro. Ajá. Vimos cómo esa balanza lógica es solo una fachada, el abogado defensor que llega tarde a la escena del crimen. Exploramos este mecanismo evolutivo fascinante que le otorga el 95% del poder a las olas emocionales. Y lo más importante, pusimos a prueba el método del manual. Desde la preparación empática de 10 minutos con el bolígrafo, hasta ese embudo de traducción que convierte especificaciones súper frías, como un checklist de papel o un servidor en la nube, en verdaderos antídotos contra la ansiedad. Es un mapa de navegación fascinante para lograr salir de esas aguas turbias cognitivas que mencionamos al principio. Sin duda. Y, ¿sabes qué? Si observamos hacia dónde se dirige el mundo laboral y de los negocios, este documento plantea, indirectamente, una reflexión muy profunda para quienes buscan mantenerse relevantes. A ver, cuéntame un poco más. ¿En qué sentido? Pues, pensemos en la trayectoria de la tecnología actual. Cada día que pasa estamos más rodeados de automatización, de inteligencia artificial avanzada. En un futuro muy cercano, las características lógicas de absolutamente todos los productos y servicios se van a comoditizar por completo. Van a ser accesibles para todos. Exacto. La IA escribirá el código de software más limpio del mercado en segundos. Va a redactar contratos legales sin un solo error, optimizará la logística al milímetro, la perfección técnica será el estándar, será súper abundante y, lo más crítico, será barata. Wow, claro. Entonces, si seguimos compitiendo, tratando de vender nuestro nexo cognitivo, nuestros datos empíricos y nuestra eficiencia de procesos, simplemente vamos a perder.
porque una máquina siempre será más lógica y más eficiente que nosotros. Eso pone las cosas en una perspectiva de supervivencia profesional tremenda. Si la máquina nos gana en la lógica, el único terreno que nos queda a los humanos es ese 95% emocional. Exactamente. En un mundo donde todo lo técnico es perfecto e indistinguible, es posible que la máxima ventaja competitiva, o sea, la habilidad más cotizada del futuro profesional, sea la empatía estructurada. ¡Qué locura pensarlo así! Es que quizás ser el humano más capaz de mirar una montaña inmensa de datos inertes y traducirla en una conexión emocional que logre aliviar el miedo o despertar el deseo de otra persona sea la única profesión verdaderamente a prueba de algoritmos. El traductor de emociones deja de ser un simple truco de persuasión o de ventas para convertirse básicamente en un salvavidas profesional. Así es. Es una forma brillante de cerrar. Nos demuestra que decodificar este manual no es solo sobre cómo lograr un sí en una reunión hoy en la tarde, sino sobre cómo asegurar nuestro propio valor humano en el mercado de mañana. Es una idea profunda para llevarse en el bolsillo. Definitivamente. Algo para darle vueltas en la cabeza durante el resto del día. Muchísimas gracias por este análisis tan completo. Y a quienes nos acompañan, nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda. Hasta la próxima.